Hola, hola jóvenes. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar un nuevo tema que es el tema del trabajo, energía y potencia. Para empezar, vamos a enfocarnos por el momento en el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Bueno, como pueden observar ustedes aquí, el trabajo es una magnitud escalar y se define como el producto de una fuerza paralela. Esto de aquí es importante, una fuerza paralela a la superficie por el desplazamiento del cuerpo. ¿Ok? Bueno, entonces matemáticamente, ¿cómo se expresaría el trabajo? Aquí lo vamos a escribir. A ver, denme un segundito. En este caso, vamos a colocar aquí el trabajo, ¿ok? El trabajo. Bueno, como les estaba indicando, aquí me dice que una fuerza paralela, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, el trabajo se expresa matemáticamente con esta ecuación, ¿ya? Primeramente lo vamos a graficar para que ustedes vean a qué nos referimos con fuerza paralela a la superficie. Imagínense que esa es la superficie y ese de aquí es el objeto o el cuerpo que nosotros estamos desplazando, ¿ok? Y obviamente para moverlo o para realizar un trabajo necesitamos una fuerza y esta sería la fuerza. Como ustedes pueden observar, esta fuerza es paralela a la superficie, ¿no es así? Esa fuerza de aquí es paralela a la superficie. Entonces, jóvenes, cuando nosotros tenemos una fuerza que es paralela, el trabajo siempre va a ser igual a la fuerza por la distancia. ¿Y en qué unidades se mide el trabajo? El trabajo se mide en newtons por metro o también conocido como joules. De esta manera, entonces, nosotros vamos a determinar el valor del trabajo. Ahora, ¿se puede calcular el trabajo para una fuerza que no sea paralela a la superficie? Pues sí, se puede calcular. ¿Y qué ecuación nosotros tenemos que aplicar? Vamos a aplicar esta ecuación. Primeramente vamos a graficar más o menos. Ahí tenemos el cuerpo. Este cuerpo obviamente se va a desplazar, pero fíjense, la fuerza ya no va a ser paralela a la superficie. ¿Por qué? Porque esta va a ser la fuerza que tenemos aquí. Ahí está. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una fuerza que no sea paralela como en este caso? Fíjense, en este caso tenemos una fuerza, ay, perdón, tenemos una fuerza que no es paralela, pero tenemos un determinado ángulo de inclinación con la línea horizontal. Por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros determinar el valor del trabajo? Bueno, en este caso, el trabajo se calcula con esta ecuación. Va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo de inclinación y por la distancia. De esta manera, jóvenes, nosotros vamos a poder calcular lo que es el trabajo. Tenemos dos ecuaciones entonces. ¿Sí? El trabajo con una fuerza que sea paralela a la superficie y el trabajo con la fuerza que no es paralela a la superficie. ¿Ya? Entonces, de esta manera, jóvenes, podemos nosotros determinar el trabajo. No nos olvidemos que es una magnitud escalar y se define como el producto de una fuerza paralela a la superficie por el desplazamiento del cuerpo, ¿no? Y aquí lo hemos expresado matemáticamente. Las unidades también son muy importantes. Este trabajo igual se calcula con las mismas unidades, newton por metro o joules. Vamos a pasar a al siguiente subtema, que sería la potencia. Y como ustedes pueden observar, jóvenes, la potencia es una magnitud escalar, al igual que el trabajo, cuyo valor mide la rapidez con la que se realiza un trabajo. Matemáticamente se expresa como el trabajo realizado por unidad de tiempo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a anotar la fórmula de la potencia, o cómo se expresa matemáticamente. Vamos a anotarlo de esta manera. La potencia, jóvenes, me indica claramente que es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Por lo tanto, jóvenes, la potencia se calcularía de esta manera. Denme un segundito. Sería la potencia es igual al trabajo sobre unidad de tiempo. ¿En qué unidades se mide la potencia? Bueno, jóvenes, entonces la potencia se mide. Si la fórmula es de la potencia es trabajo sobre tiempo, sabemos nosotros que el trabajo se mide en joules. Entonces colocamos joules. Y también sabemos que el tiempo se mide en segundos, por lo tanto sería en joules sobre segundo. ¿Está bien? Joules sobre segundo. O también conocido a esto como watts. Joule sobre segundo es igual a un watts. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos determinar matemáticamente o calcular matemáticamente lo que sería la potencia, pero no es la única fórmula, porque podemos también calcularlo con esta otra ecuación. Fíjense, la potencia va a ser igual al trabajo sobre tiempo. Y si nosotros nos vamos a la diapositiva anterior, nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. ¿Podemos reemplazar esos valores? Sí, se puede reemplazar. En vez de trabajo, vamos a colocar fuerza por la distancia. Y todo esto dividido entre el tiempo. Entonces, esta sería la segunda ecuación con la que nosotros podemos calcular el valor de la potencia.
¿Y existe una tercera? Sí, existe una tercera ecuación. ¿Y de dónde sale? De las mismas ecuaciones que estamos viendo ahorita en la pizarra, ¿ya? Fíjense, fuerza por distancia sobre tiempo. Aquí nosotros tenemos, fíjense, distancia sobre tiempo. Si nosotros recordamos un poco más lo que es el tema de cinemática, específicamente hablando del tema de MRU, sabemos que la velocidad cuando es constante, jóvenes, se calcula con esa ecuación, distancia sobre tiempo. Por lo tanto, en vez de colocarla a esta fórmula, distancia sobre tiempo, podemos colocar que la potencia, aquí colgamos la tercera ecuación, que la potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad. ¿Sí? Entonces, tenemos tres ecuaciones para poder calcular la potencia. ¿Está bien? Tenemos tres ecuaciones para poder calcular la potencia. Tenemos esta ecuación, tenemos esta de aquí, y esta sería la última fórmula para poder calcular la potencia. ¿Ya? No nos olvidemos que la potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva donde vamos a ver la energía, porque ya hemos visto el trabajo y la potencia, ahora nos toca la energía. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, aquí en esta diapositiva, en un segundito, ya. En esta diapositiva estamos empezando a hablar sobre la energía mecánica. ¿Qué me indica la energía mecánica o qué es la energía mecánica? La energía mecánica de un sistema físico se considera como una magnitud escalar y es la suma de su energía cinética y la energía potencial. La energía mecánica, jóvenes, se puede decir en resumen que simplemente es la energía total que tiene un sistema. Lo vamos a y se expresa de esta manera. Energía mecánica, o también conocido como energía total. ¿Está bien? Que simplemente sería igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Eso es lo que me indica esta ecuación. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos tipos de energía existen? En física vamos a analizar nosotros tres tipos de energía. Aquí tenemos el inciso A, la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Bueno, es aquella energía que posee un cuerpo debido a su movimiento relativo. Aquí hace referencia a movimiento relativo a lo que tenemos aquí, que sería la velocidad. ¿Está bien? Velocidad. A eso nosotros nos referimos con movimiento relativo. Entonces, ¿cuál sería su ecuación? Su ecuación, jóvenes, sería la siguiente. Para nosotros poder calcular la energía cinética, vamos a aplicar nosotros esta ecuación. Un medio por la masa y por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué depende la energía cinética? Bueno, la energía cinética depende de la velocidad. Esta velocidad aquí es la variable más importante de la energía cinética. ¿En qué unidades se mide? La energía cinética se mide en Newton por metro o también conocido como joules, al igual que el trabajo. ¿Por qué? Porque, jóvenes, el trabajo es una forma de energía, ¿ok? El trabajo es una forma de energía, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva donde vamos a ver este otro tipo de energía. Se la conoce como la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Es aquella energía que posee un cuerpo debido a la posición vertical a la que se encuentra ubicado. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo que se encuentra en reposo, se suelta y bueno, jóvenes, obviamente, ni bien lo soltemos este cuerpo, va a ir aumentando su energía, o perdón, o va a ir bajando y aumentando su velocidad. ¿No es así? Entonces, este cuerpo sí tiene energía. ¿Por qué? Porque la energía potencial, jóvenes, está en función de la altura. ¿Sí? Está en función de la altura. Aquí tenemos altura, aquí está el suelo. A medida que va bajando el cuerpo, va perdiendo altura, por lo tanto, quiere decir que va perdiendo energía potencial. ¿Sí? Una vez que el cuerpo esté en el suelo, ya no tiene altura, por lo tanto, no tiene energía potencial. Entonces, no se olviden, por favor, que la variable más importante de la energía potencial gravitatoria es la altura. ¿Cuál sería su ecuación? Bueno, la energía potencial gravitatoria se expresa matemáticamente con esta ecuación. Energía potencial gravitatoria sería masa por gravedad y por altura. ¿En qué unidades se mide? Bueno, se mide en Newton por metro o también conocido como joules. Todos los tipos de energía, jóvenes, se miden en joules o Newton por metro. ¿Está bien? Pero un ratito vamos a corregir esta parte que no escribí bien. Ahora sí, se nota mejor. Newton por metro o joules. De esa manera, jóvenes, entonces vamos a calcular lo que sería la energía potencial gravitatoria. Ahora, les dije que íbamos a estudiar tres tipos de energía. ¿Cuál es el tercer tipo de energía? El tercer tipo de energía, jóvenes, es la energía potencial elástica. ¿Ya? ¿Qué es la energía potencial elástica? Bueno,
es aquella energía que poseen los cuerpos elásticos, ¿sí? O sea, como los resortes, por ejemplo. Como ser aquí, bueno, eso es lo que dice aquí, ¿no? Como ser los resortes o muelles cuando se están estirando o comprimiendo. Aquí podemos ver una pequeña gráfica. Tenemos el resorte en su estado natural. Cuando nosotros lo estiramos, jóvenes, entonces estamos generando energía, energía potencial elástica, pero, ¿ok? Entonces, jóvenes, si ustedes pueden observar, la energía potencial elástica está en función de cuánto lo estiremos o, porque este resorte también lo podemos comprimir, cuánto lo comprimamos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calcula la energía potencial elástica? La vamos a anotar aquí. Esta sería su expresión matemática de la energía potencial elástica. Energía potencial elástica va a ser igual a un medio, la constante K, por X elevado al cuadrado. Y como esa energía, jóvenes, se mide en Newton por metro, o también conocido como joules, ¿no es así? Todo tipo de energía se mide en joules. El trabajo es una forma de energía, el calor también es una forma de energía, por lo tanto, tanto el calor como el trabajo se miden en joules. ¿Está bien? Ahora, la energía potencial elástica tiene K y tiene X. ¿Qué significa eso? ¿O qué me indica esa variable? Por ejemplo, X significa deformación. Y la deformación, jóvenes, se mide en metros. ¿Y a qué hace referencia deformación? Lo que pasa, jóvenes, es que con nosotros podemos deformar este resorte. ¿Cómo lo deformamos el resorte? Estirándolo una distancia X o comprimiendo una distancia X. ¿Ok? Entonces, la deformación engloba dos conceptos: estiramiento del resorte o compresión del resorte. Ahora, ¿qué es K? Bueno, ¿qué es K? K en física se la conoce como la constante, ¿ok? Constante de elasticidad, ¿sí? Elasticidad. Eso es lo que me indica, jóvenes, el valor de K, ¿sí? Aquí vamos a colocar sus unidades. Bueno, la constante de elasticidad, joven, se mide en newton sobre metro, ¿sí? ¿Qué me indica? Que por cada newton, ¿cuántos metros se va a estirar? Eso es lo que me indica, ¿ok? Ya hay constantes de elasticidad de 100 newtons sobre metro, de 800, de 1000. Por ejemplo, la de 1000 me indica que tengo que aplicarle una fuerza de 1000 newtons para que el resorte se estire un metro. ¿Está bien? Bueno, eso sería, jóvenes, para empezar. Esta sería la introducción del tema, del nuevo tema, que es trabajo, energía y potencia. Ya les he mostrado los tres tipos de energía: energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica y energía cinética, ¿no? Y bueno, también la energía mecánica, que es la energía total. También hemos visto básicamente lo más básico de la potencia y lo del trabajo, ¿ya? Bueno, en el siguiente video vamos a poder observar algunos ejemplos, ¿ya? Para poder resolver algunos problemas de física de este tema en particular. Nos vemos entonces en el siguiente video.